Penal y nos parece poco probable que esto ocurra. Pero está en el código y en el eventual caso de ocurra está previsto. Conducción fuera de la frontera. Artículo 145 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República, sacar a una persona fuera de las fronteras nacionales con el propósito, fíjense que acá nos da un elemento subjetivo del tipo y tiene un dolo especial, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero. No es trata de personas. ¿Está? Lo único que tiene que tener claro es que esto no es trata de personas, es conducción fuera de fronteras. Yo ocurría hace mucho tiempo que sacaban de un país, te llevaban a otro, te enlistaban, te hacían pelear una guerra extranjera, ¿sí? Ya sea a través de un ejército formal o a través de una guerrilla, etc. La trata de personas lo vamos a ver a continuación. ¿Está bien? Esto es conducción fuera de la frontera. Nunca vi un caso. De existir sería de la justicia federal, también tiene competencia federal. Es poco probable, o con los medios de comunicación, lo pasa que encontramos en este tipo de circunstancias, que salvo que esté bajo una red de trata, no se pueda ubicar a una persona o se la obliga a combatir para un ejército extranjero. ¿Está bien? Ahora sí me mostraron. Fíjense la aclaración del 145 porque más me atrás no es claro. La trata de personas es un delito completo. ¿Sí? Lo que vamos a abordar como trata de personas es algo que se conoce como delito completo. Un delito completo tiene la particularidad de que está integrado por diferentes figuras, no es una sola figura, sino que dentro de esa figura hay otras figuras penales cuya ejecución durante el intercrimen no suele intervenir solo una persona, no suele intervenir solo una jurisdicción y requiere por lo general una investigación especializada multijurisdiccional. De hecho, una buena investigación de trata es multinacional. ¿Está bien? Esto es un delito muy delicado, donde lamentablemente hay muchos más casos de los que se conoce. Ahora no hemos dado público, particularmente el caso de los niños, el caso que sea trata, pero es un delito muy común, especialmente en nuestro norte, con los delitos de trata, cuyo objeto es menoscabar la integridad sexual de la víctima. Es muy conocido. Toda la forma de comisión de trata la vamos a ver en la clase de hoy. En líneas generales es el traslado de una persona hacia otro lugar con el fin de completar la explotación humana. Y es la forma moderna de esclavitud que existe, que al fin y al cabo no tiene nada de moderno, pues muy parecido a lo que ocurría antes. Y siempre vamos a encontrar en el delito de trata la comisión de delitos conexos, y tengan cuidado de no confundir el delito conexo con el objeto principal del tratante, que es la trata de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Para una trata de personas, tal vez haya una violación de domicilio, tal vez haya un secuestro, tal vez haya un robo, tal vez haya lesiones, incluso agresiones sexuales. Todo eso son delitos conexos cuyo objeto es integrar el delito de trata, pero lo esencial para el tratante era la trata de personas. ¿Me entienden? Lo más común es la privación de libertad. Hay muy pocos casos, pero los hay, particularmente en relación a las adolescentes, donde la trata consiste en la captación a través del engaño o el fraude, puede ocurrir en cuestiones de trabajo, en otras jurisdicciones con promesas particulares, muy rara vez, pero ocurre la trata, la víctima va sola, sin ningún elemento. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes. ¿Le dejo la sentencia? Después la voz. Gracias. ¿Cómo están todos? Vayan pasando, por favor. Sí, guarda con delito con eso. La figura básica que encontramos en el artículo 145 bis del Código Penal. Será reprimido con prisión de 4 a 12 años, perdón, de 4 a 8 años. Hago una aclaración de esta reforma 2012 para los que no tengan código actualizado. De todas formas, no me interesa tanto el año, más que un detalle. Antes del 2012 la pena era menor que el abigeato agravado de vaca. Nuestro objetivo estaba en cuidar a las vacas y no en la trata de personas. Después del 2012 se modificó el código y la pena
es más grave que por una vaca o por una persona. Parece una tontera, pero era nuestra ley. El que ofreciere, y acá van los modos, ¿sí? El que ofreciere, captar, trasladar, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediante el consentimiento de la víctima. Esto también está agregado en el título de importancia. Los modos comisivos abarca todo, lo que se le ocurra en el modo comisivo. Quien ofreciere ya comete el delito. Quien captare, trasladare, recibiere ya comete el delito. Si hiciera esa misma persona varios puntos de los modos comisivos, no es que multiplica el delito. ¿Está bien? Es un solo delito, pero en cualquiera de los modos comisivos. Lo normal, donde solemos, yo siempre voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia laboral, es encontrarlo acá, en el traslado. Por lo general, los imputados por estos delitos condenados son los que trasladan, porque es donde encontramos víctimas. ¿Sí? Pocos son los casos de captación y de acogimiento o de recepción de acogimiento que tienen una función parecida. ¿Por qué se le que mediar el consentimiento de la víctima? Porque muchas veces el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima o del contexto solía ser un modo exculpatorio para el autor de trata. Hoy, aunque existiera el consentimiento para yo ser esclavizado en un trabajo, ese consentimiento no es válido, sigue siendo trata. ¿Está bien? No varía el consentimiento, por supuesto, si hablamos de menor edad, mucho menos. Y si hay eso, engaño, fraude, no hay consentimiento. Es cuando el consentimiento debería ser válido, pero la explotación de esa situación particular lo invalida. El artículo 145 es una fase normalmente preparatoria para la explotación humana, la que de completarse agrava el delito. La trata en sí mismo, cualquiera de esos modos, no es necesariamente la consumación, vamos a seguir con el ejemplo de trata para explotación sexual, no es necesario, para que se dé el delito de trata, que esa persona termine siendo esclavizada sexualmente. ¿Está bien? Eso es un agravante del delito. Se separa. Son cosas distintas. Por lo cual, en la estrategia defensiva sería poco inteligente un abogado que plantea una defensa de trata de personas, digamos el ejemplo de lo que más se llamaba trata de blancas, diciendo, yo no sabía que era para la explotación sexual, no es para la agravante. De última no tendrá agravante, pero el delito de trata está cometido. Entonces, las acciones típicas van a ser ofrecer, proponer a un tercero la entrega de una persona para su explotación, lo cual es difícil en la casuística de la prueba, captar, conseguir la disposición personal de un tercero para luego someter a la explotación. Era medio chico, pero en un momento que se hicieron, ahora es más fácil la comprobación, ¿no? Pero en un momento se hicieron virales, que se encuentran, publicaciones que salían en diarios, en periódicos, diario escrito, ofreciendo trabajo o ofreciendo modelaje en otros lugares. Entonces la víctima iba captada, iba con una idea engañada, y cuando llegaba a ese lugar, nada, ¿sí? Era explotada. Normalmente a Europa y normalmente la explotación sexual. Porque obviamente captar un trabajador golondrina no tiene el mismo peso y valor que tratar una persona para la explotación sexual. Y eso tiene que ver mucho con las edades, con las vulnerabilidades, etc. ¿Sí? En definitiva, es un delito bastante complejo, pero su investigación de entrada va dando elementos. Es muy raro, no se le ocurrir, que a una persona de 40 años sea captada para trata de personas para explotación sexual. ¿Por qué? Pero, exacto, por la edad. ¿Qué les parece a ustedes que tiene en cuenta el tratante? La madurez, la edad del chico. Si yo soy un tratante. No es más fácil manipular a una persona joven, sin estudio, o lo que sea. Bien, puede ser que eso es la percepción de la vulnerabilidad. Pero a su vez también es vulnerable sabiendo que es una persona de 40 años, que no tiene trabajo, que tal vez vive en el interior, o está bajo alguna circunstancia económica y utilizan esos
Es un muy buen razonamiento criminológico. Ahora, económico, que como lo ven ellos, si yo soy un tratante y las personas son mercadería, ¿qué me conviene? Que tenga 15 años o que tenga 40. 15. Olvidar. Es así de cruel, porque es más tiempo que yo lo puedo explotar y el mismo riesgo. A igual riesgo, mucho más tiempo de beneficio útil, en teoría, ¿se entiende? Más allá de las perversiones que puede haber en las personas que consumen esto, que ganan más chinos, ¿se entiende? Más allá de eso, económicamente rinde más. ¿Por qué se explota la vulnerabilidad? Porque hay dos situaciones más comunes. La primera es donde la víctima, pudiendo evadirse o escaparse, no lo hace porque hay una amenaza concreta o activa. La víctima, el tratante sabe que la víctima tiene hijos, tiene familia, no tiene la posibilidad de acceso a la justicia o de protegerse, entonces la tiene amenazada, no se escapa, y hay otras situaciones donde no la dejan escapar, está privada de libertad. ¿Por qué se aprovechan de personas vulnerables? Es difícil tratar de personas de clase alta. ¿Por qué se imaginan? Porque no estamos conversando. ¿Está teniendo en cuenta la vulnerabilidad o directamente no la tiene? No, bueno, pero ¿cuál sería esa vulnerabilidad? Sí, la Pero puede idea es también que es ser- más vulnerable la víctima, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser una vulnerabilidad económica. Yo apunto a la vulnerabilidad económica, no necesario, pero quiero que más o menos razonen por Porque qué. si no, no habría adultos mayores vulnerados. Exacto, yo apunto a esto. Puede haber múltiples razones, yo soy tratante, estoy hablando de estadística, ¿no? Y normalmente es clase media baja, la víctima de trata. ¿Por qué? Porque No hay una familia que la necesidad económica. no hay una familia que es. Eso, Ahí chicos, no hay recursos. Cada persona cuesta una fortuna. Entonces, si yo tengo los recursos, yo lo que le quiero decir con esto es llevarlo a la realidad. Estamos hablando de mercadería para él. ¿Sí? Es mercadería. Si yo tengo los recursos económicos, tengo más posibilidades de encontrarlo. Entonces, si yo soy el tratante, busco a quien no la va a buscar. En caso de que no esté amenazada, no me interesa. Pero en el caso donde yo la tengo privada de libertad, de prostíbulo en prostíbulo, de lugar en lugar, de aguantadero en aguantadero, me conviene que mi víctima sea una persona que no cuente con los recursos económicos para la trata de personas. ¿Se entiende? Por eso muchas veces se busca, y ahí vamos a llegar más adelante, niños, y por eso se especulaba el caso Loan, ¿recuerdan? Que era posible víctima de trata. Se buscan niños donde los padres no tengan los recursos para salir a buscar al niño. A veces, como bien lo dice la compañera, no hay recursos económicos, tal vez no tengo recursos económicos y sea dueño de, no sé, no tengo ni idea, pero algo que la escuche todo el mundo. Bueno, ese tampoco lo voy a buscar, porque aunque no tenga los recursos económicos, es una persona que, claro, es muy influyente, no me conviene. ¿Se entiende para dónde apunta el tratante? Es durísimo, pero para ellos son mercadería. Entonces, cuando nosotros nos toca esos casos hay que ser especialmente dedicados a declarar. Porque acá me ha ocurrido aberraciones donde el funcionario tenía razón. Tenía razón en su razonamiento. ¿De dónde partía el funcionario? Les doy un ejemplo. Lo voy a llevar a una parte más sencilla. Cuando yo tengo una denuncia, antes investigábamos hasta el 2019, yo era investigador. Después ya fui de cámara, ya no investigo. Cuando yo tengo una denuncia de abuso sexual en contra de una niña de 10 años, porque la descubrió el médico, cuando fue por otra razón, ¿qué hacía yo? Y hace cualquiera, ¿qué sabemos estadísticamente? ¿Quiénes son los abusadores de los niños? Los familiares. 80% de los casos, 79 decimos, familiares. Yo salí de una conferencia sospecho de la familia. No. Aunque la pericia estaba bien que sospeche de la familia, porque comúnmente el agresor es alguien del círculo íntimo, ¿se entiende? Bueno, en las tratas de personas hay ciertos elementos que se van cumpliendo que están muy mal decirlos. Aunque esté la convicción y aunque la estadística esté de mi lado, ¿sí? Entonces, muy mal de mi parte salir y decir, yo no creo que sea un delito de trata porque un profesional, la madre y el padre. Qué horrible. Lo que quiso decir explicarle, no tiene el perfil criminológico la víctima de este tipo de delitos. Por lo que pasó en el caso de Eduardo. Puede ser de trata, porque los padres no están interesados. Se puede decir algo así, aunque en teoría del caso
vaya por ese lado. Y en un juicio, ya sea fiscal o defensor, el juicio de valor en relación a las personas obligadas es juicio perdido. Cuando yo planteo que mi ahijado procesal sea autor o sea víctima, lo es porque es vulnerable, me quedo muy corto. Las pruebas no me van a alcanzar. Entonces yo, aunque esté convencido, aunque yo tenga los elementos, aunque las estadísticas estén de mi lado, no puedo partir de ese lugar. ¿Se entiende? Para ellos son mercaderías que nosotros tenemos que intentar interpretar. Bueno, son los modos comisivos, recibir y acoger. Resulta obvio. Bueno, casualmente, lo que es Colombia, hablo de Colombia porque tengo conocimiento de ese lugar, todo lo que es partes turísticas, Cartagena y todo ese sector, está muy naturalizado el hecho de que lleven a niños y niñas a colocarse anticonceptivos, métodos anticonceptivos, porque los mismos padres saben que va mucho turista y venden a sus niños como trabajadores Es muy sexuales. común acá, lo vamos a ver. Ustedes ya lo vieron en delito contra la identidad sexual, cuando es que facilita la prostitución infantil en un familiar en agravante. La trata de personas también tiene una intervención importante dentro del grupo familiar y también agrava el delito. ¿Sí? Es la misma circunstancia. Pero lo que me sorprende a mí es como nadie va a accionar al ver que viene una madre con una criatura. Mira, nada que ver, ¿no? Pero cuando A poner una anticonceptiva y pierda la virginidad a los 6 años no es normal. bueno, acá se discutió mucho cuando empezamos con los métodos anticonceptivos. Es un tema muy complejo, más sociológico que penal, y nos metieron a los penalistas a la discusión en una arena que nosotros no manejamos. Pero hay ciertas cuestiones que hay que ir resolviendo que traen aparejadas determinadas circunstancias. Cuando se habilitó el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los planteos fuertes que había diciendo nunca vamos a saber, como nos pasaba antes, de los abusos que existían, donde el médico, como no tenía permitido la situación de la interrupción, tenía la obligación de denunciar y el Estado investigaba. ¿Se entiende? Entonces es una discusión muy delicada porque hay un derecho por un lado y hay la posibilidad del abuso de ese derecho por otro lado. Con los métodos anticonceptivos igual. A una niña se le permite hacer un tratamiento anticonceptivo o interrumpir un embarazo y no se le permite faltar a la escuela porque ese día no tenía nada. O sea, para cuando vos faltás a la escuela de un adolescente y adolescente de 16 años, te llaman perjuicio y no venís al colegio. Entonces, tiene derecho a un montón de cosas y ir a decir que no viene al colegio y lo llamamos a los padres y tal vez para otras cosas no lo llamarían. Entonces, viste que vos quedás en ese péndulo entre un montón de derechos y cuestiones que no. Lo mismo pasa con, como le expliqué el otro día, con lo de la punibilidad. Cuestiones ridículas como permitir que el Estado encarcele a adolescentes, pero el Estado no deja ver películas porno, porque son para 18. Pero bueno, 15 puede ir a la cárcel. ¿Cómo puede ir a la cárcel a los 15 y no puedo ver las películas de violencia? Aparte es ridículo porque lo tiene en el teléfono y que lo quiere. En ese péndulo nos manejamos. Y es muy delicado porque nos meten a los penalistas a discutir cuestiones que no sabemos. Y nosotros sabemos las consecuencias. Cómo evitar y todo eso, nos terminamos yendo de boca porque no es nuestra ciencia. Pero es una realidad de nuestro país muy dura. Entonces, fíjense lo que se va a entender por explotación. Cuando se redujere o mantuviera a una persona, ya sea el que sea el accionante o el que mantenga en esa situación, en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad. No es lo mismo, pero tomémoslo como sinónimo. En realidad no es lo mismo esclavitud o servidumbre. Esclavitud tiene una particularidad, una connotación jurídica de fondo, que es eliminación absoluta de los derechos, y servidumbre es no respetar ciertos derechos. ¿Entiendes? No es lo mismo, pero en este caso tomémoslo como sinónimo. Cuando se obligara a una persona a realizar trabajos, servicios forzados, hay una discusión muy interesante para los que quieran profundizar, porque muchas veces se confunde la trata de personas con condiciones claro, con malas condiciones laborales. Son cosas distintas, ¿está bien? Nuestra cultura de trabajo, especialmente quienes trabajan en zonas agrícolas, tienen
costumbres que nosotros de la ciudad ni entendemos ni aceptamos. Te doy un ejemplo común. Mamá, especialmente las mamás de los niños, van con niños. Tienen donde dejarlo. Se van 3 meses. Por lo cual lo llevan a la cosecha, a los niños mientras están trabajando. Y para nosotros, eso es una situación que se pero ponerle como hijo chico. ¿Sí? O los adolescentes, 14, 15 años, trabajan, colaboran en la casa y hacen trabajo duro. Y para nosotros, eso no nos cuadra mucho. Sin embargo, un adolescente de 14 años tiene un contrato millonario por cual tú no nos hace ruido. Ahí vos tenés que hacer. Ahí sí vos tenés que hacer. Vos tenés un chico de 14 años que tiene un contrato profesional, tiene 14 años. No nos hace ruido. Pero que el chico esté arriba del árbol bajando limones, nos hace ruido porque eso sí es trabajo. ¿Se entiende? Entonces, por eso nosotros vamos y volvemos en el péndulo y no terminamos de definirnos qué somos. Bien, cuando se promovía, que golazo me estoy mandando todo lo que se calentó, tiene 17, no importa. Y todo. Cuando se promovía facilitar o comercializar la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido, cuando se forzara a una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión, de hecho, hay matrimonio servil, no lo vimos, pero pues, no creo que exista hoy, sinceramente. Pero en su momento puede ser una figura importante. Cuando se promoviera facilitar, comercializar la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos, tejido humano, eso se habló mucho con la desaparición de algunos niños, de que se estaban vendiendo órganos a países mucho más pudientes que los nuestros, y es un tema muy delicado, muy delicado, que además, imagínense que requiere una organización multinacional, es una investigación jurisdiccional muy compleja. Veamos alguna de las figuras grabadas. En el 145 tercio encontramos, se agravándose la pena de 5 a 10, cuando venía el engaño, fraude. A esta altura no hace falta que verifiques esto, ustedes ya vieron los tipos penales, lo que es cada cosa. Violencia, amenaza o cualquier otro medio de discriminación o coerción. Por lo general, el delito de trata nunca va a la figura básica. Ustedes van a ver con el agravante que siempre hay alguna agravante dentro. Puede haber engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o condición o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Cuando tenemos, especialmente trata de niños, suele haber alguna persona que en el común de la gente lo entregó o lo vendió. Hay un entregador. El tratante no es el reclutador de fútbol que anda bar en bar. El tratante es contactado y hay quien se lo ofrece y quien paga por este niño, con todo lo perverso que nos pueda parecer. Bueno, como les contaba, la agencia de empleo solía ser la más utilizada para la trata de personas en tipo de fraude. Se agrava por la condición de la víctima. La víctima estuviera embarazada o fuera mayor de 70 años, como abogados defensores teníamos que no sabíamos, estaba embarazada, o como si teníamos 70 años, si la panza es notoria, el argumento no servirá, y si resulta evidente que tiene más de 70, no servirá. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma, o no pudiera formarse por sí misma circunstancias. Como es un agravante, todo es específico. Debería probar yo como fiscal y debería argumentar yo como defensor, esa circunstancia no es conocida por el imputado. Cuando haya pluralidad de víctimas, esto también suele ocurrir, suele ser más de una de las víctimas, por lo menos en una de las etapas, tal vez la captación sea una, en un lugar, otro en otro, y el traslado se lleve junto o el acogimiento se haga junto. En este caso es concurso de delito, si todos responden por la agravante. Acá me aprovecho para contar un caso que tuvimos hace un ejemplo en el posgrado. La víctima de trata es una persona donde, imagínense que su vida ha sido totalmente destrozada.
forzada, de forma injusta, que es la diferencia entre una persona privada de libertad y la víctima de trata. No hay libertad, uno es la justicia y el otro por inacción. Entonces una persona absolutamente desconfiada entre sus clientes en la trata de personas con fin de explotación sexual suele estar el juez, suele estar el diputado, el policía. Ella no confía en la institución. Entonces hay que ser muy delicado al momento de abordar esta institución. Contaba con la dirección de trata de la policía una capacitación especial. Y nos contaba una situación que tuvieron ellos. Llegaron, hicieron un allanamiento en Orango. Hicieron un allanamiento, recogieron a las víctimas de trata y cuando la policía los rescató empezaron a contar algunas cosas que en un momento dado se callaron y no hablaron más. Dejaron de hablar. En este caso particular, cuando llegó el abogado de los imputados, lo saludó al juez. Muy evidentemente el abogado se acercó y lo saludó al juez. Con un abrazo. Las víctimas que interpretaron de esa situación. No tienen sentido. Claro, porque el abogado era frente de ellos. ¿Sí? O sea, ahí inmediatamente la gente de trata se da cuenta de la situación y toma las medidas de caso. Por eso se las aísla. Hay que conocer de esta materia, porque suelen salir los médicos interpretos aquí cansados. El proceso de aislamiento de la víctima es parte de su protección necesaria, muy necesaria, porque si no perdemos caso. Más allá de que la víctima de la semana no quiere entrar en la victimología, pero nosotros perdemos caso, porque esa testigo única como víctima no va a declarar, porque tiene miedo, porque ya ha pasado todo lo que un ser humano se puede imaginar que se puede soportar. No le tiene confianza al juez, al policía, al abogado, al fiscal, a nadie. No le tiene confianza a nadie. Entonces, son cuestiones muy delicadas en la práctica. Los abogados no suelen cumplir los protocolos, suelen ser sancionados. Yo creo que ponen la fila como debe ser. Sí, adelante, por favor. Bueno, esta otra situación agravante, como decía, por lo general se consuman todas juntas, es cuando han participado más de 3 personas. Como un delito complejo, muy jurisdiccional, difícil de llevar adelante solo, por lo general entra el agravante porque son 3 o más. La agravada por el vínculo es lo que decía hace un rato. Lo más duro que nos parezca, es un caso muy común. El autor fue de ascendiente, descendiente, cónyuge, afín, línea recta, colateral, conveniente, tutor, jugador, todo abarcar todo lo que ocurre, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no. Entra dentro del vínculo, o encargado de la educación de la guarda de la víctima. Si hay un vínculo entre uno de los tratantes y las víctimas, se agrava el delito. Trata agravada. Por lo menos para que tenga conocimiento. Recuerden que nosotros tenemos institutos personales, no al agravante, no conocida por el otro, no me agrava. Por lo menos que tenga conocimiento del agravante. La trata agravada por la cantidad funcional del autor. Quienes son expertos en trata, yo no lo soy, sostienen que sin la estructura del sistema, ya sea policial, judicial, político, la trata de personas no existiría. Es un delito que en el fondo esconde tramas del poder, de diferentes, el poder económico, el poder político, el poder judicial, etc. Siempre se dice que tienen algo que ver con el sistema de trata, si no, no se podría llevar adelante. Entonces el legislador lo que hizo es agravar la intervención de cualquier funcionario en el autor fuera funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. La trata de personas y la prostitución, la trata de personas, el ejemplo más fácil de trata por la esclavitud sexual, van muy de la mano, pero son cosas distintas. Entonces es muy difícil separar una cosa de la otra. Se hace realmente difícil establecer cuándo una persona está ejerciendo la prostitución de forma libre y voluntaria y cuándo, parece un poco extraño, lógica le parece extraño, pero no hay por qué negarlo, digamos. Puede ser que una persona ejerza la prostitución de forma libre y voluntaria, puede ser. Y cuándo es víctima, ya sea de un tratante o en caso de rufianería
yo explico hasta que. Pero claro, es lo que también dice en la figura básica. Si Claro. falta consentimiento o no. Claro, exacto. Es muy complejo porque ¿quién sería como fiscal mi principal testigo? Si ustedes son fiscales, ¿quién se hizo? Tiene que poner el estrado a alguien para probar su caso ante un juez. Sí. ¿Quién más se va a sentar y va a decir, no, yo quería hacer eso? Y es muy difícil. Vos como fiscal entrar a rebatir a la propia víctima y explicarle al jurado o al juez que la víctima está asustada. Sobre todo no el jurado porque después puede ocurrir que usted tenga formación técnica en la materia y diga, bueno, es normal que la víctima venga y lo niegue, yo voy a tener en cuenta muchos otros elementos de prueba para ver si la víctima es libre o no, realmente. Pero pues, el jurado no tiene por qué tener esa formación y puede decir, acá habría dicho que ella no es víctima. Y bueno, generalmente la víctima es una mujer. Entonces, el caso es complejo de llevar a juicio, no es sencillo de probar. Por lo menos no a partir de la Pero si se presume, ¿no? Si hay Sí. determinadas pruebas. Si bien sucede esto de que puede ser que en la declaración previa no, ella cuente todo, pero sin embargo en la hora de... A ver, tan bueno el argumento que nosotros nos peleamos mucho con los fiscales con esto. Nosotros tenemos diferentes etapas dentro de un proceso, ¿ok? La etapa 1 es la IPP, investigación penal preparatoria, a cargo del fiscal, y junta elementos de prueba. Todo lo que pase en la investigación penal preparatoria no vale juicio. Claro. ¿Sí? Entonces por eso mismo decía, yo en el mismo debate, si la víctima no quiere hablar, encima ni siquiera tiene la posibilidad de ya sea escribir, porque puede pasar el tiempo hasta que llegue el juicio, de poder escribir y poder leerlo, por ejemplo. Tampoco se puede porque se cae. Bueno. No lo cuentan. Como la investigación penal preparatoria no es prueba, sino son indicios, elementos probatorios que después debo reproducirlo en el debate de manera pública y contradictoria para que el imputado tenga el derecho a defenderse. Eso es un debate, digamos, ese es el derecho de defensa. Acusarme públicamente y yo públicamente me defiendo. Es muy básico, pero así surge. Se han inventado algunos medios para garantizar que la víctima declare de forma libre antes del juicio. Entre esos, la cámara física. ¿Sí? Es decir, la víctima se presenta acompañada por un profesional a través de un proceso, no el primer día viene la sienta, y con ese acompañamiento declara. ¿Claro? Entonces, cuando va al juicio, la víctima no tiene que declarar de nuevo. La víctima declaró, ¿ya conocen el procedimiento? ¿Ya vieron el procedimiento de cámara física o no? No. Bueno, el procedimiento de cámara física es con la película. Hay un vídeo, una grabación, entra la víctima, habla, los abogados están todos del otro lado, hay una psicóloga con la víctima, y si los abogados necesitan preguntar algo, una vez que la víctima ya habló lo que quería hablar, sale la psicóloga, el fiscal interroga y la psicóloga con su técnica interroga a la víctima. Entonces ella no tiene contacto con nadie. Por supuesto, gente grande sabe que están filmando y grabando, esa parte no conozca. Se llama traición a la víctima y no se hace de un solo acto, se hace a través de primeros procesos de los profesionales del equipo técnico hasta que logran establecer mediante una pericia si está en condiciones de declarar o no. Si declara la cámara, ¿qué es si declara? ¿Cuál es el problema? Son dos, nada que ver, mucho más profundo, pero muchas veces la declaración de la víctima se hace a espaldas del imputado porque todavía no sabemos quién es el imputado. Entonces la declaración de la víctima se hace sin que el imputado pueda hacer valer su derecho de defensa, el derecho a interpelar. Fíjense cuál es el derecho del imputado en cualquier causa de nuestra nación. Ofrecer e interpelar a los testigos. Yo puedo ofrecer a un testigo, que es mi derecho básico, y puedo interpelar a los testigos del otro. Pero yo a la víctima no le puedo interpelar nunca. Porque ella declaró en cámara que no voy a juicio a declarar, y yo no la puedo contradecir, entonces a la nunca. Y eso genera planteos de inconstitucionalidad. Entonces, es ripioso el asunto. ¿Cómo se ha solucionado esos planteos? Ponemos un defensor oficial. Entonces, el imputado está representado por un defensor oficial. Zafa. ¿Cuál es el problema? En los casos donde, porque esto es igual que el proceso de abuso sexual, estoy contando un abuso sexual que es igual que el trata de personas, etc. El defensor oficial no conoce sinceramente, lo que hace el defensor oficial es un predatario, pero actos son legales.
pleno invierno. Nunca pasó ese hecho. Entonces no conoce el repertorio oficial. ¿Qué podría ser? Dice, es religioso, está, pero es religioso. Es muy complejo, insisto, los juicios de contrato. Los juicios de contrato por lo general quedan condenados los chichipíos. El que llevaba el camión, el que la alojó, la red de trata, por lo general, los grandes tipos no caen en la diablo. Es muy difícil. Encima no hay conexiones porque es celular. O sea, a través de células, ¿no? Cuando se hace una célula, las células se encargan de cosas, bien. Trata grabada por el resultado cuando se logra consumar la explotación. Como decía, la trata es una cosa y la explotación es su agravante. Si se logra la explotación, tenemos agravante. ¿Estamos, chicos, con trata? Sí. Bien. Se agrava por la minoridad. Cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Recuerden que es un delito de carácter permanente, el elemento básico, digamos, que se consuma desde el mismo momento y se mantiene hasta que la víctima sea liberada todo ese tiempo que estamos en un delito de trata. ¿Alguna duda sobre trata? Bueno, es lo esencial de la clase de hoy es trata. Es lo más jugoso y lo que podrían eventualmente llegar a tomar examen sobre trata. Vemos algunos elementos que tenemos en el código, muy común, pero que no llegan a fin. Se solucionan en la etapa de instrucción. ¿Qué son los atentados contra menores de edad? Teniendo en cuenta la terminología del código, lo que señala atentados contra niños, niñas y adolescentes, terminología del Estado. Vamos a observar que los ataques no están dirigidos directamente contra la libertad individual de quien es el que ejerce la tenencia de la potestad, sino contra ese derecho de optar libremente por lo mejor que considere para el niño o adolescente. Lo primero que encontramos en el artículo 146. Aquí, en el caso de Loan, se generó un gran debate, nadie lo explicó lamentablemente, porque había muchas posibilidades dentro de las 1000 hipótesis que había dos posibilidades muy fuertes. Y se confundían, de hecho, hubo abogados muy mediáticos que salieron a dar una cansada y confundieron las dos figuras legales. ¿Sí? La sustracción de menores, dice el artículo 146, será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de su padre, tutor o personas encargadas de él y el que lo retuviere o ocultara. Vamos al caso Longford, que es un caso que más o menos todos conocemos, ¿verdad? O sea, lo que sabemos mediáticamente, no tenemos idea del caso, pero lo que sabemos mediáticamente. Inicialmente, se hablaba de trata, dieron la investigación por trata, se largó al sistema cable, se largó la red de Sofía, y que nosotros sí sabíamos, que lo sabíamos todo del momento uno, que alguien, porque chiquito, alguien lo llevó, que alguien había suprimido la tenencia de los padres chicos. ¿Se entiende? O sea, inicialmente había una sustracción de menores. No había trata de personas. Esto es lo que viene a cuento, ustedes deben calificar correctamente el delito, no la investigación, porque no siempre habrá terminado. Pero inicialmente, si yo le doy el caso claro, ustedes no tienen trata de personas. Porque ¿qué sabemos? Que alguien lo sacó al chico de lo que tenía que estar y de la autoridad del padre. Eso sabemos. Ahora, si lo ocultaron, si lo trasladaron, si lo fines de explotación, eso no tenemos idea. Eso puede desarrollarse. Inicialmente debe iniciar así. Y con esto decía algo muy polémico. Bueno, ¿cuál será? ¿Puedo yo? El fiscal del caso Orán dijo gansamente, porque no hay que tirar la teoría y la hipótesis, no hay que tirarla públicamente, porque queda como marco rojo que entonces una gorra de bala de mejor entender. Vos decís, yo creo que un homicidio y te sale una publicidad. Vos manejamos toda la hipótesis, hay un ejercicio que lo tiene que saber como abogado. No descartamos nada. Puede ser una mesa de planchar o un ropero, estamos bien. ¿Sí? Entonces, eso vos lo sabés de la facultad. El tipo sale y dice su teoría y se confunde, y encima parece que no tenía razón. Pero inicialmente, él se la juega por esto. Acá alguien se lo llevó al chico, alguien lo sustrajo
cosa que nos haga pensar que podría ser otra cosa. Esto viene porque mediáticamente algunos abogados, ya es inaceptable, lo trataron de burro, que al parecer sí lo es, y que al parecer no tenía razón, pero su teoría inicial no estaba equivocada. Su teoría inicial no era errónea. Entonces acá, si lo sustraen de la autoridad de los padres, pero quienes tienen derecho a ejercerla, estamos en el delito de sustracción. La acción típica entonces va a ser sustraer, sacar de la de custodia a la niña o retener, guardar u ocultar, esconder al que ya ha sido sustraído. Acá teníamos una tía que lo había llevado a una iglesia, a la escuela, bueno, estaba claramente la sustracción. Son acciones independientes, sin embargo, en caso de que sea la misma persona, no se da el caso de la reiteración del delito. Lo mismo que pasa para la trata o la casa. Como sea alguno de estos hechos, no es que cometió 3 veces el hecho. ¿Puedo explicar eso, no? Sí. Vos podés ser la misma persona que sustrae al chico, o el que lo guarda o no ha cometido 3 veces el delito. O puede ser 3 personas, uno lo sustrajo, otro lo escondió y otro lo trasladó. ¿Sí? Entonces, si cada uno hizo una acción distinta, todos responden por todo el delito, no por parte, pero si vos, o sea, si el autor cometió el delito solo, sigue siendo un delito. ¿Sí? O sea, no se va a multiplicar ni se le va a hacer menos pena porque ha hecho una sola cosa. Es un delito doloso y debe estar guiado por la intención de apropiarse del niño o niña, ¿sí? De sacarlo de esa esfera de custodia. Y hay un caso particular muy discutido en la jurisprudencia, que es qué pasa con los padres. O sea, ¿alguien puede sustraer al niño, el progenitor no conviviente, la progenitora no conviviente? ¿Puede sustraer? ¿Puede cometer este delito? En definitiva. Perdón, todos se están moviendo las notas. ¿Cómo? Todos se están moviendo las notas. No, pero yo quiero pequeño, esto lo que yo vi. Acá no dice, cuando ustedes digan acá, paréntesis, Fontán Balestra, listo. Cuando diga abajo, Creus, cuando diga Zaffaroni, listo. No diga nada, porque yo, ¿sí? Como Luis. O sea, opinen. No hay una cita de autoridad que va a decir, ¿ustedes creen, si tenemos en cuenta el bien jurídico protegido, que otro progenitor pueda cometer el delito de sustracción de menores a la autoridad del padre? Profe, Sí. ¿no estaba regulado ya en la ley? O sea, creo que nombraba algo acerca de, por ejemplo, el padre llevaba al hijo sin autorización judicial a otro país o a otro lugar. Sí, es una sustracción que es concreta en la ley. Recuerda que lo vimos cuando trabajamos delito contra la familia. ¿Sí? Acá es la sustracción, sin entrar al derecho internacional, concreta de un progenitor a otro. O sea, llega alguien a su estudio y le dice, che, mi expareja, a ver, lo retiró a mi hijo, le estoy contando casi todos los días, todos los días. Lo retiró del colegio y no sé dónde está. No tengo contacto con él. ¿Cómo? Para vos una sustracción de menores. No es una sustracción de menores. ¿Por qué no sería? Yo quiero que lo apunten desde el jurídico, de razones bien jurídicas. Como padre dice, bueno, a ver, entiende que el bien jurídico protegido, al menos el libro, es una ofensa a la familia del menor. Sí. Entonces, no es pero... ¿Es un atentado contra la libertad? Sí. Y es una ofensa al derecho que tiene el progenitor de ejercer esa paternidad. Más allá de, no me acuerdo ahora mismo de la última unidad, para la declaración anterior, pero no sería esto para mí porque todavía estaría con los padres, o sea, uno de los padres, pero con una progenitoria o padres a cargo, tutor a cargo. Bien. Lo que plantea el compañero es la posición mayoritaria. ¿Sí? El delito, si por ejemplo el delito no distingue sobre cuál padre no te pone una condición sin cual no, siempre y cuando haya orden judicial no tiene esas circunstancias. Por lo cual, si se ocurriera el caso de que uno violentara el derecho de comunicación a través de la sustracción del menor, lo que nosotros tenemos es un incumplimiento de la orden judicial. Hay una orden de una jueza, el discurso cómo iba a ser el régimen de visita no se está cumpliendo.
por lo cual no habría un delito, sino un delito de sustracción. Yo participo de la actuación muy chiquitita, que es la menor, digamos, donde la sustracción de menores a autoridades progenitor no encuentra ninguna limitación en el orden práctico y judicial. Yo creo que sería un delito contra la familia de esta Claro, lo que decía el compañero, no me acuerdo quién fue. Yo. El compañero de derecho contra la familia. Yo considero que el legislador no hizo esa aclaración. No la hizo. Pero la mayoría considera que en todo caso sería un delito contra la familia o si hay una decisión judicial, un incumplimiento con la decisión que haya tomado la jueza de familia. ¿Entienden? Cualquiera de las dos posturas, en principio, mientras esté justificada, está bien. Bien. No presentación de menores, un delito complejo de que nosotros, por ejemplo, dimos una capacitación para docentes y encargados de guarda. No pueden creer que este delito existe en el Código Penal. En la misma pena incurrirá el que hallándose encargado de la persona de un menor de 10 años. La maestra de jardín está encargada del niño. No lo presentare a los padres o guardadores de los que solicitaren, o guardadores que no solicitaren o no tienen razón satisfactoria de su desaparición. En caso de que vos fuiste a buscar a tu hijo al colegio, no está. Es un delito gravísimo. Por ahí no tomamos conciencia como sociedad de la gravedad del delito. Y por eso los colegios, antes le tiraban el vecino. Ahora los colegios tienen la lista, digamos, de quiénes pueden retirar a los chicos, quiénes pueden llevarlos, traerlos, quiénes están autorizados. Porque es muy delicado que el chico se le haya escapado. Si el chico se escapó, y yo como docente no puedo dar esa explicación de que se me escapó el chico, es muy delicado. Es un delito muy grave. Bien. Es un delito de pura omisión que se consuma cuando no se presenta el niño o niña o no se dan razones de su desaparición. Obviamente no admite tentativa. Traición, ¿correcto? Inducción a fuga del menor, esto es común. Nosotros cuando teníamos contenidos menores nos encontramos todos los días. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que indujere a un mayor de 10 años y menor de 15 a fugarse de casa de sus padres, guardadores o encargados. Esto por lo general es delito que cometen los adolescentes. La adolescente de 16, 17 años induce a su amigo, induce a su amiga a que se escape de la casa por las razones que sean. En realidad está cometiendo un delito. No han llevado a juicio, se arregla antes, pero no es poco como suele ocurrir. Los noviecitos, eso tenemos todos los fines de semana. Inducir es aconsejar, instigar o incitar. Fíjese que no exige, se consume, ¿no? O sea, la sola inducción ya es un delito. La policía te tenía todos los fines de semana. La amiga que se enojó con la madre se fue a la casa de la otra amiga. El drama es que para la madre que lo recibió es un delito grave. Para el amigo que lo indujo, no, pero el que lo recibe sí. O sea, vos sos mayor de edad, te aparece tu hijo adolescente con la amiga corría de la casa. Vos te para la policía, te dan un acta, te dan una fiscalía. Es grosso, ¿viste? Pero no tomas conciencia hasta que te pasa. Y a nosotros nos pasa todo lo que nos pasaba. Nos llaman Carlos Juegos Menores, llegaba la mamá desesperada, por lo general, a la comisaría a preguntar si alguien había visto a su hija, que se habían peleado y se habían tomado el bus. Y la policía no sabe si es trata de persona, de esa infelicidad. Sí, por todos lados. Esto ocurrió, antes no lo contaba el caso, ya pasó mucho tiempo, no voy a dar nombres, pero en un caso muy famoso, drástico de Catamarca, donde se creyó que la nena, fugada 100.000 veces de la casa porque tenía problemas internos, un día no volvió y la policía creyó que estaba fugada de nuevo. Sí, se dio intervención en el juego de menores, en ese momento, estoy hablando de 2006-2007, como fugada del hogar. Y la chica había sido abusada sexualmente y asesinada. La encontraron acá en Catamarca, la encontraron 15 días después, o 10 días, no importa, ya las pruebas no existían, había comido animales. Entonces, a partir de ahí se cambió el protocolo de intervención, que es lo que le quería contar, es también lógico para el impacto, ¿no? A partir de ahí se cambia el protocolo de intervención y desaparece de lo que en ese momento era la ley de menores, ya no existe más, aparece la fuga del hogar.
como delito autónomo y se empieza a hablar de protección de personas y cada niña desaparecida de la casa era considerada como posible víctima, lo cual es un tremendo avance, ¿sí? Por lo que había pasado, pero nosotros tenemos lo que sería una especie de reto Sofía 50 por fin de semana y cuesta un paquetón de guita. Vos liberás una orden de cierre de frontera, desaparece una niña, ¿me entendés? Y vos tenés que liberar la orden de cierre de frontera, mandando 500 millones de oficios, interviniendo todo el mundo, y todos sabemos que la chica estaba escapada de la casa de la amiga porque le tenía una mano. ¿Yo puedo decir eso públicamente? No, porque Dios no permite, me tengo que ir. ¿Se entiende? Entonces ahí dice, cuando uno es abogado, dice delicado cuando va al médico, porque suele crecer la parte. Entonces se consuma con la ilusión. Bien, el ocultamiento del menor jurado es lo que comentamos por lo general dos padres del adolescente. ¿Sí? Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que ocultara las investigaciones de la justicia o de la policía a un menor de 15 años traído a la cual estaba legalmente sometido. La pena será de 6 meses a 2 años si el menor no tuviera 10 años. Esto no es poco. Esto es una gente que puede terminar mal y este es un delito de trabajo. Si yo tengo un chico sustraído a los deberes padres y inducido a la fuga a menos de 10 años, estamos hablando de otra cosa. Vamos a probarlo rápido, pero mínimo es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y un amigo me contó que cuando era chico se escapó del jardín. Ah, viene bien. O sea, sería interesante saber. Puede pasar. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Aparte de la habilidad, aparte de la habilidad. Nos quedamos así locos, como es posible que La decisión y la habilidad son interesantes para el estudio. Bien, vamos a amenazas y coacción. Avanzamos un poquito. Es muy simple de lectura. Tengo que intentar no hacerlo aburrido, ¿no? Porque como que lo lean el libro lo va a entender mucho. Las amenazas simples, artículo 149, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a uno o más personas. Es muy habitual. Entonces, como es tan habitual, la jurisprudencia a través de la doctrina ha empezado a poner ciertos requisitos, porque si no todo lo que habíamos inventado por el delito de amenaza. Que la amenaza es de subir al auto hasta que volver a tu casa, los hijos son víctimas de amenaza. Entonces todo el mundo está amenazado o amenaza todo el mundo. Para que sea un delito no es para cualquier cosa, prosperidad al aire. Le va a pedir la doctrina una serie de requisitos. Como concepto es la manifestación de voluntad de la gente de ocasionar al sujeto pasivo un daño, que es forma legal de decirlo matar. El bien jurídico protegido es un delito trágico, como lo veníamos tratando. Acá la libertad de su aspecto psíquico. Una persona amenazada no está cómoda, ¿sí? No es una persona que actúe libremente, por lo cual la amenaza tiene que tener cierta entidad. Debe ser posible. Cuando ya vemos los requisitos. Pero no es cualquier dicho al aire de forma imprudente. La regla de valoración. Nosotros valoramos un tipo de escala que tiene los delitos como sanción, tiene la particularidad de darnos un parámetro. Sería raro que el delito menos grave esté más castigado, ¿verdad? Por lo general, una cuestión coherente, que no afecte el principio de proporcionalidad de la Constitución, está dado porque el delito más grave es más severamente penado. ¿Se entiende? ¿Cómo va? Estos son los de... Ah, perfecto. Listo. Gracias. Ya te bien, problema. Probablemente ahora sí que suban. Ya lo subieron. Ya lo subieron. Ah, bien. Sí, estas son las que faltan. Listo. Volvamos. Como regla de valoración, la pena más alta es proporcional al delito más grave, ¿verdad? Entonces, acá cuando valoremos tengamos en cuenta esto. Tiene una pena superior a las lesiones leves, por lo cual la amenaza tiene que ser algo firme como para castigarlo más que el daño mismo causado. Si la lesión leve tiene menos pena que la amenaza, no
¿Estoy claro en esto? ¿Sí o no? Sí, ¿me puedes repetir de nuevo? Sí. El principio constitucional de derecho penal es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad nos dice que, por lo general, por ahí avanzada del legislador, por lo general, el delito más grave es más severamente penado que el delito menos grave. Entonces, la escala penal es delito muy grave, pena muy grave, delito menos grave, pena más suave. ¿Estamos? Fíjense que acá la amenaza de ocasionar el mal está más severamente penado que el mal mismo de las lesiones leves. Tiene menos pena una cachetada que la amenaza. Entonces, si es que esto es así, evidentemente lo es por cuestiones legislativas, nosotros no podemos considerar cualquier cosa una amenaza, porque es más la cachetada. Al contrario, si alguien te dice no la amenaza es pegar la cachetada, que es menos grave. No da. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que valorarlo, que no cualquier dicho efusivamente termina siendo una amenaza. El delito se va a perfeccionar siempre que la amenaza sea idónea con la amenaza misma, y es un delito formal que se consuma con la mera utilización de la amenaza. Los requisitos jurisprudenciales, que sea grave, que sea injusta, yo sé que creo que fui